Muy buenas a todos compañeros inversionistas, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en donde vamos a analizar las acciones de Facebook para ver si pueden ser o no una interesante inversión. Aquí les tengo las tablas, pero antes de iniciar a ver los números, vamos a iniciar con una parte un poco más cualitativa. ¿Por qué? Porque lo que me pasó mucho, hace poco hice el análisis con FIO 12, me di cuenta que no expliqué bien los riesgos, entonces creo que lo más importante es explicar primero los riesgos y luego ver los números, ¿no? O sea, con los riesgos me refiero a qué es lo que puede salir mal, ¿no? En este ejemplo, específicamente con Facebook, creo que todos lo conocen, básicamente en su negocio, por así decirlo, está dividido en lo que viene siendo la red social de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y tiene lo del Oculus, que eso es un poco más especulativo porque realmente todavía no se tienen, o sea, no se tienen un producto así que digas que se vende mucho ni mucho menos, pero está en progreso, ¿no? ¿A qué se dedica Facebook? Pues si ustedes lo saben, pues básicamente lo que hace es, tiene la red social para que lo use la gente normal, que esto viene siendo como nosotros somos el producto, por así decirlo, pues nuestra información no es que la venda, pero la utiliza para que las empresas puedan mandarnos publicidad mediante esas plataformas y más especificada, ¿no? Ahorita, obviamente, en este año, pues ha habido un boom en esta parte de lo que viene siendo la publicidad digital, pues por la pandemia y todo, pues muchas empresas han cambiado o han destinado presupuestos más altos a la publicidad digital. De hecho, si usan Instagram o eso específicamente, se van a dar cuenta que muchas más empresas que antes no lo utilizaban los ads ya lo están utilizando. Entonces es importante entender eso, ¿no? Primero que tenemos que entender es que Facebook básicamente lo que se dedica es un negocio de publicidad digital. Punto. ¿Ok? Que luego tiene otras cosas ahí, que, o sea, por ejemplo, que WhatsApp todavía no lo ha monetizado, es otra cosa. Que el Oculus Rift, que puede ser en un gran futuro, que para los que no saben, el Oculus Rift básicamente es un aparato de VR, de realidad aumentada, ¿no? En que están trabajando en eso y creo que hay un proyecto donde quieren como que generar o crear una red social, no sé si sea parte de Facebook o sea otra, aparte, pero ya con realidad virtual. Para eso creo que es lo que lo quieren juntar. Además tiene el proyecto de Libra, que para los que no lo conocen es una criptomoneda que quieren meter para los pagos de Facebook, etcétera, etcétera. Tienen varios proyectos, pero vamos a enfocarnos en lo principal, que es lo que genera dinero, porque lo otro al fin y al cabo son especulaciones, todavía no son modelos de negocio que se han comprobado. Dicho ya como que ya explicando un poco más a lo que se dedica Facebook, pues vamos a ver cuáles son los riesgos. Los riesgos principalmente son cuatro. El primero es Tax Regulations, que en español se viene siendo como regulaciones de impuestos. ¿A qué me refiero con esto? En muchos países, específicamente por ejemplo de Europa y en otros así, no tanto en Estados Unidos, a estas empresas que son 100% digitales, pues no se les cobraba el impuesto de manera correcta o tal vez no se les cobraba impuestos, etcétera. El punto es que hace unos años, obviamente, pues han habido más no pleitos, pero sí cosas legales, acciones legales para que Facebook pague impuestos de ciertas maneras o no. Entonces, el primer riesgo es eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, como Facebook es prácticamente mundial, pues obviamente, digo, ahorita no estoy seguro si en todos los países tienen el mismo esquema de impuestos, creo que no. Entonces es posible que cuando vayan aumentando esa parte o inclusive aumenten el impuesto a estas plataformas digitales, pues obviamente afecte los resultados. Este riesgo no lo veo muy impactante o muy importante, al menos no a corto ni largo plazo, ni mucho menos largo plazo, ¿no? O sea, es básicamente, o sea, no va a ser un impuesto especial, ni mucho menos, al menos no creo eso. Ahora, el segundo riesgo, que sí es más importante, es el de Security Regulations, que básicamente viene siendo regulaciones con respecto a todo lo de seguridad y más que nada al uso de información, al uso de información, de data nuestra, ¿no? De los usuarios, pues. Eso sí ha tenido o sea, sí ha habido bastante problemilla ahí, sobre todo en Estados Unidos, de que pues hay demandas de que han usado los datos de manera, o sea, de no la manera indicada, ¿no? Han mal usado nuestra información o han vendido nuestra información, como lo que pasó hace unos años con lo de Cambridge Analytica, etcétera, ¿no? Entonces, eso no solo está pasando en Estados Unidos, también está pasando mucho en Europa, muchas litigaciones, sí, creo que sí, litigations, con base a esa parte, ¿no? Entonces, el principal riesgo, básicamente, las regulaciones gubernamentales. Ahora, puede ser, es muy probable que paguen, de hecho, creo que el año pasado, si no me equivoco, 2018, pagaron 5 billones de dólares eh, por esto, ¿no? Por una situación del mal uso de datos, ¿no? Entonces, esto es un riesgo que va a estar constantemente, la verdad,
y hay que tomar en cuenta. Sin embargo, si se vuelve algo esporádico o que un año paguen, 2 años no, así, pues el controlado, obviamente existe también la posibilidad, muy pequeña, pero existe la posibilidad de que venga una regulación mucho más fuerte y pueda limitar el uso de información por parte de Facebook, ¿no? Lo veo un poco difícil, pero sí está el riesgo. Ok, número 3, control, total control. ¿A qué me refiero? Con control total, bueno, eso es un riesgo, a la vez no lo es. Depende de cómo lo veas. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Me refiero a que como saben, Mark Zuckerberg tiene participación mayoritaria en la votación. Básicamente, ¿a qué me refiero con esto? Que lo que se diga es lo que se hace. Porque pues obviamente tiene la mayoría, ¿no?, de votos. Esto muchas personas lo ven como malo. Muchas personas, porque dicen, puede hacer lo que quiera. Pues no tanto así, pero casi, casi. Y muchas personas no lo ven tan malo porque he escuchado muchas opiniones que me dicen, nunca inviertes en nada. O sea, no me gusta invertir en empresas que tienen control total, ¿no? Bueno, la cosa es que, no, o sea, el simple hecho de que alguien tenga control, para empezar, de su propia empresa que él creó, no es algo malo necesariamente. Por ejemplo, Google, que ha sido una magnífica empresa y fue una magnífica inversión en su tiempo, pues tiene control total también todavía los fundadores, y han hecho un muy buen trabajo, ¿no? Obviamente aquí depende un poco más del fundador si está alineado o no a los intereses con los accionistas. Básicamente ese es el detalle. Ahora, Mark Zuckerberg, lo que no podemos negar, obviamente, tiene un muy buen equipo de trabajo, sobre todo con Sheryl, la verdad, muy buen equipo. Y además de eso, en la mesa de directores, de hecho, tienen a el CEO de Dropbox, Houston, es de apellida, está en la mesa de directivos, o sea, tiene gente interesante, ¿no? Y ¿cuándo empieza a ser un detalle más peligroso sobre el control total? Que de hecho es la primera red flag que te dicen en el libro que les comenté de Financial Shenanigans. Es cuando ves se cuenta una empresa de que el CEO es el papá, ¿no? Y luego el hijo es el COO. Y luego el otro hijo es el CFO. Y el cuñado es un director. O sea, sí, cuando ya ves que está toda la familia involucrada, pues obviamente ahí sí hay mayor riesgo. Porque empiezan a hacer cosas extrañas y todo. Y pueden manipular inclusive los números y fraudes y otras cosas, ¿no? O sea, ha pasado, ¿no? Obviamente no significa que, bueno, cometes control tal y ya es fraude. No. Pero obviamente sí aumenta la posibilidad, sobre todo cuando hay más de un miembro familiar involucrado. En el caso de Zuckerberg no es así. Y además yo creo que es ha llevado a Facebook, la verdad, lo ha crecido bastante bien y tiene un muy buen equipo de trabajo. Entonces considero que no es así un riesgo muy fuerte, ¿no? Y el cuarto riesgo es share-based compensation. ¿A qué me refiero? Lo que pasa con estas empresas tecnológicas, sobre todo cuando empiezan, es que eh, maquillan, por así decirlo, ¿cómo se llama esto? Su flujo efectivo. ¿Por qué? Porque en vez de pagar sueldos, prácticamente todo el sueldo en general de todos es por compensación de acciones, ¿no? El share-based compensation es que si logras tal objetivo, te dan tantas acciones a un tal precio preferencial, etcétera, etcétera. O sea, hay distintos modelos, ¿no? Pero esto es un riesgo en el sentido de que posiblemente diluye al accionista, ¿no? Y como al principio, sobre todo cuando está iniciado, se hace mucho, pues obviamente se diluye más al accionista, entonces tu inversión, o sea, si tú tenías el 10% de la empresa, pues eso pasa, como sacan más acciones, pues pasa a ser el 9% y así. Ahorita vamos a ver que esto ya se solucionó, entre comillas, por así decirlo, pero también hay un riesgo que hay que tomar en cuenta. De hecho, un dato interesante, Zuckerberg, bueno, esto también es un poco de publicidad, no digo que no se les va a pagar, no se les va a pagar como CEO, pero obviamente es muy gracioso porque luego si lees el proxy, ves que se le paga todavía mucho más, o sea, pero mucho más de lo que podría ser un sueldo, que no se le paga como sueldo, se le paga como gastos de seguridad, ¿no? O sea, se cuenta que guardias para que lo cuiden y cosas así, pero si sacas el número es una bestialidad lo que le pagan. Entonces básicamente le están pagando todos sus gastos personales y todo, ¿no? Inclusive más, ¿no? Entonces es un poco engañoso decir que no tiene sueldo, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ese es otro punto. Creo que lo hace más por publicidad, en personal que otra cosa, pero también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora sí, viendo los números. Aquí les voy a explicar, son 5 preferencias que yo tengo, ¿no? Personalmente para invertir en una empresa o que me dan más tranquilidad al invertir en una empresa. El primero es que su margen bruto, sea mayor al 60%. Te lo explico por qué. Creo que lo mencioné en otros videos, pero lo explico rápido. Me gusta que sea mayor al 60% porque eso significa que tiene una ventaja competitiva. ¿Por qué?
Porque cuando no tienes tú una ventaja competitiva, cuando ves tú un commodity, obviamente tu costo es mucho porcentaje de la venta. ¿Por qué? Porque tienes que, como no tienes una ventaja, ¿cómo se dice? Competitiva especial o algo que te distinga a la competencia, pues te van a que cueste menos. Entonces, eso obviamente hace una guerra de precios y eso genera un costo porcentual más elevado. Entonces, si tenemos arriba del 60%, nos podemos dar una idea de que es muy probable que tenga una ventaja competitiva. En el caso de Facebook, sabemos que tiene una ventaja competitiva porque al fin y al cabo tiene estas dos plataformas que, si bien estoy de acuerdo en que la plataforma específicamente Facebook, sobre todo la generación joven, no la usa tanto, pero la plataforma, perdón, de Instagram sí la usa y bastante, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Claro, obviamente siempre existe la posibilidad de que de la nada salga una nueva red social que aplaque a todas. Lo veo muy difícil porque además, digo, Facebook salió en Instagram y lo compró. O sea, obviamente por términos de regulación yo no creo que le dejen comprar otra red social porque ya sería como que ya sería un abuso. Más que nada por actividades monopólicas, ¿no? No creo que lo deje la corte. Pero independientemente de eso, es muy difícil ya que salga una empresa con una red social que tira a Instagram y que tira a Facebook, ¿no? Y más que nada, eso sobre todo por la parte de seguridad. Ahora te voy a explicar qué es lo que ha pasado. Facebook últimamente, que lo vamos a ver, ahora te explico por qué han bajado los márgenes, es básicamente porque pues ha tenido que, por regulaciones, ha tenido que invertir mucho más en seguridad, protección de la información del usuario, etcétera. Pero esto mucha gente lo ve como malo. Ay, ching, pues tienen que gastar más. Pero al contrario, es algo bueno. Les voy a decir por qué. Porque eso pone una barrera de entrada. Si Facebook ha gastado billones de dólares en seguridad, pues obviamente una empresa más pequeña que esté iniciando no va a poder gastar eso en seguridad y no va a tener la misma seguridad. Entonces también es un punto muy importante a considerar. Pero bueno, es el punto número uno. Apréndenselo. Margen bruto mayor a 60%. Segundo, margen neto mayor a 20%. ¿Por qué? Simple y sencillamente, si ya tenemos el margen bruto y tenemos unos gastos del 40, nos da el 20. ¿Pero por qué ese número específicamente? Porque esto nos indica, así como el margen bruto nos indica que la empresa tiene una ventaja competitiva, el margen neto nos indica que existe un buen manejo y un buen control de gastos del management team. ¿A qué se refiere con esto? Porque qué pasa a veces que, digo, lo han visto, ¿no? A veces las empresas se emocionan, entre comillas, y no se tienen una oficina demasiado lujosa, con lo que deberían de tener o con lo que es necesario, o tienen tal vez, tienen, no sé, 3 jets, que tal vez no sean necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando empiezan a gastar de más, simple y sencillamente porque hay dinero, pues obviamente los márgenes netos disminuyen. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Es tan importante que tenga una ventaja competitiva como que haya un buen management team que controle los gastos de manera eficiente. Ahora, el tercer punto, que es revenue growth, que viene siendo esto, que es cuánto crece año con año las ventas. Las ventas, me gusta que sea mayor al 4% al menos, que básicamente viene siendo un poquito más de la inflación, como para indicar que la empresa no está perdiendo mercado, ¿no? O sea, o se mantiene o aumenta un poco, ¿no? Al menos se mantiene con la inflación. Ahora, otro punto importante, sobre todo de revenue, es que el revenue, las ventas, es lo más fácil de manipular. Hay mil y una maneras de manipular este dato, ¿no? O sea, lo pueden hacer como, por ejemplo, digo, hay empresas que ahorita ya están en la cárcel los CEOs, ¿no? Pero lo que hacían era darse cuenta, no sé, le decían a sus clientes, oye, ¿sabes qué? Te vendo esto, te lo llevo, no hay ningún problema, no me pagues. Págame en 12 meses, ¿no? O sea, una brutalidad. Con tal de subir la venta del trimestre, ¿no? O sea, para no fallar con las expectativas de Wall Street. También puedes, o sea, también hay muchas empresas que, por ejemplo, hace cuenta, no sé, un contrato, por ejemplo, un contrato de capacitación de un trabajo que se hace en 10 años, lo cargaban todo al inicio, ¿no? O sea, lo que se va a pagar en los 10 años que va a tardar, lo cargaban todo en un mes, o cosas así, ¿no? O sea, medio raras. Al final, obviamente, todas esas empresas, al fin y al cabo, terminan siendo descubiertas, ¿no? O sea, nadie se sabe con la suya, eso sí se los puedo asegurar. Y bueno, es algo importante que tener en cuenta. Por eso revenue es importante, sí, pero también hay que checar otros datos para asegurarnos que no haya una manipulación de esta información, que es muy sencillo de manipular. De hecho, se los vuelvo a recomendar, se lo recomendé creo que 3 veces. Financial Shenanigans. Muy buen libro, muy fácil de entender. La verdad no es un tema muy complejo y te enseña todas las maneras o las maneras que se conocen de que una manera puede manipular, ya sea en el cash flow, ya sea las ventas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante si les gusta esto, muy importante que lo lean. Es una lectura obligada. Ahora,
Cuarto punto, deuda. Como les comenté, deuda a Evita, que básicamente tiene que ser 3 por los bancos. Sin embargo, yo lo dejo en 2. A mí me gusta más que tengan al menos 2. ¿Por qué? Porque me gusta que tengan ese colchón por si salen las cosas mal o por si hay una crisis, una pandemia o algo así, pues puedan tomar un poquito más prestado sin tener mayor riesgo, ¿no? Ahora, y finalmente, el último punto son el earnings, obviamente growth, que es el net income, ¿no? O sea, la utilidad neta que también crezca. Esta me gusta que crezca al menos igual un 4%, ¿no? O sea, que crezca mínimo lo mismo que está creciendo en las ventas, aunque normalmente crece más por diversas razones, ya como sean ahorros de costo o inclusive como ya eres más grande, pues, o sea, lo mismo, ¿no? Te vuelves más eficiente, en teoría. Ahora, como lo pueden ver, estamos acá desde el 2011 hasta el 2019. Vemos cómo las ventas van creciendo. De hecho, si sacas acá 3 por, ¿cuánto? 20, un poquito más de 20 veces ha crecido las ventas en estos años. Han tenido crecimiento del 30, 50, o sea, un crecimiento alto y bastante estable. Aquí empezamos a ver un decrecimiento, pero creo que esto es algo normal, ¿no? O sea, obviamente es muy importante entender que mientras más ventas tengan, o sea, mientras más grande sea la empresa, pues porcentualmente menos puede crecer. Esto es lógico porque, o sea, lo que me refiero es muy fácil crecer, por ejemplo, de 1 millón a 2 millones, que viene siendo el doble, pero es mucho más difícil crecer de 100 millones a 200 millones por muchas cosas como el mercado que está saturado, etcétera, etcétera. Entonces, el crecimiento de Facebook definitivamente va a disminuir en los siguientes años porque ya está bastante grande. Sin embargo, yo creo que puede ser un crecimiento del 24 al 25% sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, el margen, como les comenté, todos los años ha habido variaciones, pero al fin y al cabo se ha mantenido arriba del 60%. De hecho, está en un 80% ahorita, que es algo bastante elevado y bastante bueno, la verdad. Eso dice que es una empresa de calidad y que tiene una gran ventaja competitiva con respecto a los demás. Ahora, el net margin, como les comenté, me gusta que sea más del 20%, que en todos los años se ha cumplido. Aquí, de hecho, ha tenido hasta el 40%, que es una bestialidad. Esto no creo que se pueda mantener, obviamente. Y ha bajado un poco al 33%, que esto principalmente, esta baja que vemos acá, del 39 al 33, se debe a lo que les comenté de las regulaciones, que entonces ya tienen que invertir más en seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, un dato acá, porque ven el 1%, muy importante siempre que vean un dato así medio atípico, investigar por qué. Bueno, ¿por qué pasa esto? Pues aquí tenemos la notita, que es porque los gastos de compensación fueron más elevados de normal por la IPO. En el 2012 fue la IPO de Facebook. IPO es cuando sale en la bolsa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? Pues obviamente, prácticamente todos los empleados reciben más compensaciones bastante grandes, ¿no? Eh, entonces, por eso vemos que el net income es bastante bajo este año, pero no es nada que alarmarse, ya que es algo completamente normal. Aquí los crecimientos, pues estos dos no nos interesan porque son 100% atípicos, por lo que comentamos. Pero aquí vemos un crecimiento bastante elevado de las utilidades netas, exceptuando el último año, que es lo que les comenté, que se está gastando más en seguridad y por eso hay una desaceleración en el crecimiento del net income. Pero les digo, nada, en mi opinión, nada que alarmarse, al contrario, es una ventaja competitiva a largo plazo. Shares out son las acciones que tienen. Obviamente aquí, de hecho que lo puse en la nota, en el 2012 ven que se eleva bastante, de hecho en 40%, es por la IPO. Y aquí, igual se eleva en el siguiente año porque hay una ronda de follow-up. Lo que follow-up básicamente es como que sacan más acciones a la venta, ¿no? Un año después. Después de eso, pues sigue un 5, 7%, 2%, que esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, como están iniciando y todo, pues básicamente gran parte de la compensación de todos los empleados es en acciones. Entonces esto obviamente diluye al inversionista. Sin embargo, ¿por qué les digo que se corrigió? Porque a partir de este año autorizaron un programa de buybacks, o sea, de recompra de acciones, y esto ha hecho que hayan podido inclusive disminuir el conteo de acciones un 1% y un 1.5%, lo cual obviamente nos conviene. Les voy a decir por qué. Porque este buyback, o sea, el simple hecho de que compren las acciones, es como si nos estuvieran dando nosotros un dividendo, pero mejor, porque no pagamos impuestos, nosotros no pagamos el 10% que tendríamos que pagar si nos distribuyeran el dividendo, ¿no? Entonces ellos recompran sus acciones y es una manera de regresar dinero a los inversionistas, eficientemente, la verdad, porque es tax efficient, o sea, eficientemente con relación a los impuestos. Y obviamente, además tenemos la, obviamente además tenemos que obviamente pues va decreciendo y pues eso aumenta nuestra participación, ¿no?
Aquí que hay que tomar en cuenta que las acciones aparentemente ya van a empezar a disminuir año con año. El programa sigue en pie, todavía no se ha gastado, entonces es algo que hay que considerar. Sobre todo yo creo que lo pueden aumentar. Ahora te voy a explicar por qué cuando veamos una parte muy importante. Ahora, con respecto al crecimiento, es el crecimiento de las acciones, como ya vimos, no hay mucho que decir. Ahora, non-cash, ¿a qué me refiero con non-cash? O sea, todos los gastos que no son, que no representan un movimiento de flujo efectivo, se los resto, esto para sacar mi fórmula de Owner Earnings, que ya les había comentado varias veces, que simplemente, sencillamente es el net income, menos los non-cash, más el CAPEX, ¿ok? Ahora, un punto muy importante, visto que mucha gente cree, o sea, no cree, pero les quita el share base, o sea, les quita los gastos que, porque en el estado de resultados sí sale el costo y el gasto, más que nada el gasto de cuando le dan acciones a los, o sea, las compensaciones por acciones, pues, pero no hay que quitarla del estado de resultados, es el único que es non-cash que lo dejo, porque sí representa un gasto real, al fin y al cabo le estás pagando, ya sea en efectivo o por medio de acciones, pero le estás pagando al empleado, ¿no? Ahora, en CAPEX, básicamente el CAPEX de Facebook, ¿qué es? Porque pues es una plataforma digital, su CAPEX básicamente es en adquisición de más que nada en propiedades, porque ellos tienen obviamente lo que son los data centers, los centros de almacenamiento de datos y servidores, que les sirve pues para almacenar toda la información que tienen de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente conforme crecen, pues necesitan más instalaciones, etcétera. Básicamente esos son los CAPEX de Facebook específicamente, obviamente, ¿no? Ahora, esto nos da los Owner Earnings, que es como, yo lo uso como si fuera el Earnings per Share, solo que mejor, porque es un poquito más realista, ¿no? Y vemos que también ha ido aumentando bastante hasta llegar a 4.91, que este es el dato que vamos a utilizar luego para hacer nuestra corrida financiera. Ahora, antes que nada, vamos a checar la deuda. ¿Qué es la deuda neta? La deuda neta es toda la deuda a largo plazo, menos el efectivo y el equivalente en efectivo que tiene Facebook. ¿Qué es lo interesante acá? Ellos tienen inclusive más efectivo y equivalente de efectivo que deuda, de hecho porque deuda no tiene nada a largo plazo. Entonces, eso genera, eso, ¿cómo te lo explico? Eso baja, por así decirlo, el precio de adquisición que nosotros pagamos por Facebook. Ahora lo vamos a ver en la corrida. ¿Por qué? Porque imagínate que tú compras una empresa por 100 pesos, pero la empresa en los bancos tiene 50 pesos, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente realmente lo que estás pagando son 50 pesos, no estás pagando 100. Pero bueno, esto es impresionante la cantidad de dinero que tienen asentado, por decirlo. No sentado, pero bueno, en efectivo y en equivalentes de efectivo. Es bastante. Por eso yo les digo que yo considero que Facebook posiblemente aumente el sistema de recompras o inclusive ponga un pago de dividendo. ¿Por qué? Pues porque, digo, al fin y al cabo tienen tanto dinero que por más buenos que sean para buscar inversiones, llega un límite, ya sabes, de que ya tengo más dinero de las oportunidades de inversión que tengo, ¿no? Y cuando pasa esto, que fue básicamente lo que pasó con Apple hace unos años, pues deciden no solo iniciar programas de recompra, sino iniciar el pago de dividendos. Por eso considero que es probable que Facebook en los próximos años inicie un pago de dividendos, lo cual estaría genial. Sin embargo, analizando el reporte, me di cuenta de algo un poco curioso, que ellos tienen un crédito revolvente. Básicamente es como una tarjeta de crédito para empresas, por así decirlo, de manera sencilla. Y en una de las cláusulas de ese crédito revolvente es que no pueden pagar dividendos. Entonces también ahí hay ese detalle, ¿no? Entonces vamos a ver cómo acaba. No es ninguna garantía, pero si no pagan dividendos van a hacerlo en recompras de acción. Y eso también nos conviene, obviamente, suponiendo que el precio a que los compren no es muy caro. Por ejemplo, Apple, si ahorita está recomprando sus acciones, pues no es lo mejor para los inversionistas porque está en un precio muy elevado, ¿no? Pero bueno, entonces el debt to owner earnings, que básicamente es mi equivalente al debt to EBITDA, es de 0 siempre porque pues obviamente pues no tienen deuda. Entonces no hay nada que preocuparnos en ese sentido. Ahora, finalmente para terminar la corrida, ok. ¿Cómo lo estamos haciendo? Agarramos 10 años, sencillo, y aquí vamos a poner los owner earnings, no el net income, no los net earnings. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué, porque es un número más realista, que es de 4.91 y lo vamos a crecer a un porcentaje de crecimiento. ¿Qué porcentaje estoy poniendo? Yo estoy poniendo un 24%.
A mí se me hace un poco bajo, tal vez, no lo sé. Pero bueno, es algo que se puede alcanzar sencilla, o sea que es algo fácil de alcanzar. Y es además lo que los que el promedio de analistas cree que va a crecer, ¿no? O sea, cada analista tiene ¿cómo se dice? Un pronóstico, pues, y el promedio es esto, ¿no? Y viendo por nuestra información, vemos que un 24% sí parece bastante, tomando en cuenta que el año pasado creció un 26% solo en revenue, pues sí parece algo bastante realista, ¿no? Un 24%. Además de eso, entre ese 24%, pues tenemos también los buybacks, ¿no? Porque nos ayudan de cierta manera a incrementar el número, este número de owner earnings per share, porque si las acciones bajan, pues tú tienes más owner earnings, ¿no? Entonces, bajo estos fundamentos, ahora, bajo estos fundamentos, como hago esta corrida, ¿no? Y en investment, pues es cuánto nos va a costar la acción. Como pueden observar, yo puse 253, que creo que fue el precio con el que cerró, más, pero menos el cash, o sea, esto per share, ¿no? ¿Y por qué? Por lo que les expliqué. Porque al fin y al cabo, al momento de comprar Facebook, pues ese efectivo ya lo tienes. Es el mismo principio de si compras una empresa por 100 pesos y tienes 50% en los bancos, pues realmente te cuesta 50 pesos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí. Después del total, pues simplemente la suma. Y al final le estoy dando un precio de salida. O sea, supongo que en el año 10 vendemos nuestras acciones a 15 veces estas utilidades, ¿no? Owner earnings. Ahora, 15 veces es un poco conservador, suponiendo que, tomando en cuenta que ahorita sobre todo el mercado está bastante más caro, ¿no? Pero dos cosas, uno, no sabemos cómo va a estar en 10 años, con la misma y el Fed sube los interest rate, ¿cómo se dice? Interest rates, no sé, la tasa de interés, perdón, es que a veces se me traspapean los nombres. No sabemos cuánto va a ser, ¿no? Pero 15 realmente es lo que se considera un fair value en una empresa de crecimiento normal. Entonces vamos a tomar eso, un poco conservador, pero no importa, prefiero ser conservador que muy optimista, ¿no? Y al final nos da una TIR o un retorno esperado del 17% anual. Como he observado, como les he explicado, a mí me gusta que la TIR siempre sea del 15%, sobre todo por si me equivoco en mis cálculos o algo, pues bueno, si no tengo un 15, pues que tenga un 10, ¿no? O un 9. Entonces, con este 17% pues cumple nuestro requisito, o al menos mi requisito personal, y por esta razón, digo, se los voy a mostrar en el portafolio, pero he decidido comprar acciones ya tenía una posición, pero aumentar esta posición. Dicho esto, eso es todo por el vídeo, nada más tomen en cuenta sobre todo la parte de los riesgos, porque sí puede afectar obviamente la evaluación, pero como dicen los economistas, no hay free lunch, ¿no? Entonces, todo lo que genere, toda inversión, pues obviamente a cierto punto hay un riesgo, ¿no? Al fin y al cabo hay riesgos que inclusive no podemos ni siquiera pronosticar, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién hubiera imaginado que había una pandemia global, iba prácticamente a poner en paro en toda la economía mundial, ¿no? O sea, creo que hace un año nadie se hubiera esperado eso, ¿no? Entonces, siempre existen estos, se llaman los Black Swan Events, que son cosas que nadie espera, pero pueden pasar, ¿no? Es parte del riesgo de invertir y es parte del riesgo en general de la vida. Pero, eso es todo por el vídeo. Si les gustó, pues denle like, comenten si tienen alguna duda, suscríbanse por favor. Y les recuerdo que si quieren alguna empresa que analizar, con gusto me ponen la empresa y la analizamos. Eso es todo por el video de hoy y muchas gracias.